tardes y gracias a Joan por haberme invitado. Y yo sí que tengo que deciros una cosa, aparte de lo que ha planteado Joan como currículum, yo soy educador social. Por accidente soy responsable de producción de Pazo de Vilane. Por accidente porque, bueno, mi pareja es la gerente de la empresa. Lo primero que me tocó hacer fue intentar entender qué era el animal con el cual nosotros estábamos ganando la vida. Estábamos intentando sacar un producto diferenciado. Y algo fundamental para nosotros también dentro de eso era observar, aprender y hacer una recapitulación de lo que habíamos conocido en los años anteriores de producción de la empresa y centrarnos muy mucho en el cuidado de las gallinas. Lo que ha presentado Ramón en el previo, que tiene que ver con la auditoría, pero que hay muchos elementos de los que ha estado explicando que son fundamentales para establecer qué vínculo tiene la normativa de bienestar con el hecho de cómo la gallina tiene que experimentar y cómo la gallina tiene que, digamos, expresar cuáles son sus deseos, cuáles son sus gustos, dónde quiere dormir, cómo quiere comer, cuántas horas dedica a comer, cuántas dedica a beber, cuánto tiempo necesita jugar, cuál es la intensidad de la luz. Y yo más o menos he engañado a Joan porque le he planteado que tenía una presentación, pero la presentación es escueta, tengo 3 cositas y lo que sí que tengo es todas las carpetas de trabajo de vídeo y de fotografía sobre muy diferentes aspectos que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces sí que voy a intentar plantearos ahora, voy a compartiros la presentación, el inicio. Un momento. De aquí es el formal en primer momento, que es la parte que tenemos, ¿vale? Y ahora sí que tengo aquí un texto que sí que quería leeros, que es muy rápido. Siempre estamos oyendo quejarse a los agricultores de la crisis porque atraviesan de algunos años a esta parte. Sin embargo, no hacen ¿qué hacen para combatir esa crisis? Nada o muy poca cosa. Deberían procurar abarcar todas las ramas de la producción, aun las más pequeñas, toda vez que el beneficio que obtuvieran de la cría de aves y animales de corral serviría de ayuda, de compensación a otros cultivos que no les fuesen tan beneficiosos. La avicultura es una industria, mejor que compatible, necesaria en toda casa de campo, dando pingües beneficios cuando se explota con conocimiento, que debería hacerse para llegar a ese caso. Bueno, fijaros que este texto está hablando de una reflexión del año 1902, ¿vale? Es un libro que creo que estaréis viendo, que aparece ahí y que acompaña otro texto que dice: examinando un instante cómo tienen las gallinas en el campo, veremos que vagan en las proximidades de la casa y muchas veces en medio de las tierras de cultivo, estropeando los sembrados con gran sentimiento del agricultor. De cuando en cuando se les distribuye una alimentación exigua, insuficiente y de mala calidad. Las condiciones higiénicas en que están alojadas son deplorables y la mayor parte de las veces sin abrigo para guarecerse ni gallinero o dormitorio, pudiendo encontrar abrigo solo en el ramaje de algunos árboles. Algunas más dichosas tienen un mal cobertizo para cobijarse, pero como se amontona el excremento y se respira un aire viciado y pestilente, las aves entran en él con pesar, presintiendo quizá las enfermedades que allí reinan con carácter endémico. He aquí lo que se observa en muchos casos, con lo cual no hay que extrañar que en esas o parecidas condiciones los productos sean medianos. Nunca se hará bastante en contra de esta tendencia a dejar las cosas en el estado presente. Este, como os decía, es un libro de 1902, es un exalumno quien lo escribe, Domingo Masuet, de la Real Escuela de Avicultura, y fue uno de los elementos que nos interesaron, primero porque conseguimos el libro y pudimos reflexionar hace 120 años, 110 años para acá, lo que se entendía y cómo se estaba trabajando. Ahora sí que quiero que veáis muy rápidamente un vídeo que va a acompañarme en un momento.
no os voy a explicar muy mucho, quiero que lo veáis para seguir acompañando mi presentación. Nosotros somos una empresa que tenemos ahora mismo 215.000 plazas de gallina campera, solo trabajamos con gallina campera. Nosotros tenemos esas 215.000 gallinas repartidas en 16 núcleos de producción. Tenemos gallineros desde 3.500 gallinas, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 y el 60% de esos gallineros son gallineros que están de una media de 15.000, 16.000 gallinas, pero la particularidad de que están partidos en dos. Es decir, no tenemos el 80% de nuestros gallineros tienen una media de unas 6.000, 7.000 gallinas. ¿Vale? Nos gusta trabajar con grupos pequeños. Otra particularidad es que propiedad nuestra son un 25% de esas plazas de gallina y el resto son integrados. Nosotros planteamos tanto internamente como externamente que los integrados tienen que trabajar bajo el mismo método de trabajo, es decir, los protocolos desde el primer día hasta el último día que van a matadero vienen a ser los mismos. ¿Qué nos interesa muy mucho? Nos interesa muy mucho que las personas que trabajan con nosotros, tanto trabajadores propios como los integrados, entiendan y conozcan gran parte de las cosas que estáis viendo o que vamos a poder analizar o luego podréis preguntar lo que queráis, ¿no? Pero lo primero es, la gallina es un animal inteligente que sabe lo que quiere, que sabe lo que necesita y que evidentemente va a mostrar, como os planteaba antes Ramón, comportamientos inadecuados, comportamientos violentos, cuando evidentemente o no tiene el espacio o no tiene la comida o la bebida o las condiciones de luz que fueran adecuadas. Nosotros en todo este tiempo nos ha tocado aprender muy mucho, sobre todo para que entendáis, el 100% de nuestros gallineros son naves con ventana corrida, de lona, abierta, y los sistemas, nuestras naves, prácticamente el 85% de nuestras naves son naves que tienen menos de 3 años de construcción. Es decir, los sistemas de ventilación, incluso los sistemas de luz han sido orientados a que fueran de LEDs, a que no tuviéramos lámparas que podían tener distorsión de luz, bueno, una serie de elementos que hemos ido mejorando con el tiempo. Digamos que hay muchas veces cuestionamientos respecto de si los sistemas alternativos de campero y ecológico son tan rentables o pueden conseguir llegar a unas producciones que sean interesantes para el granjero. Nosotros tenemos muy claro, sobre todo por nuestros resultados y por la variedad de granjas con las que trabajamos, que evidentemente sí que lo es y que lo único que tenemos que dedicar, sobre todo en ese elemento de cuidado, es observación y sobre todo generar conductas como las que estáis viendo en este vídeo que se pueden repicar, se pueden reproducir y que en este caso, como habéis visto, la recompensa viene a ser el alimento y el alimento es el que va a condicionar que el animal pueda tanto desarrollar unos tránsitos como estáis viendo, como diferenciar si tiene que cambiar el sentido de su caminar, como ahí los podéis ver, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo este y luego os voy a plantear unos en el que vais a ver, en este caso, un elemento. Aquí fue un vídeo hecho a capricho para poder dibujarle un corazón y como veis conseguimos que las gallinas se agruparan y dibujaran prácticamente el corazón que necesitábamos. Necesitábamos un corazón para felicitar, un cumpleaños, conseguimos más o menos. Como veis, son unas gallinas bien educadas que conformaron el dibujo y tenemos una máquina con la que estamos trabajando y no se han movido, no ha habido ningún problema. Lo único que sí, os vamos a plantear cómo preparamos ese ejercicio. Pues muy sencillo. Cómo condicionamos principalmente y qué es lo que ella quiere, qué es lo que nos va a demandar. Que le demos alimento y le demos bebida. Entonces, como podéis ver, ellas ya nos conocen, compartimos el mismo color de ropa, nos conocen porque hemos estado en diferentes momentos con ellas y como podéis ver, vamos a pasar a dibujar la forma en la que queremos que vayan a responder. Bien, no solamente conseguimos en este momento que hacemos el vídeo y lo montamos,
Lo que nos damos cuenta en los días siguientes es que cuando abrimos esas trampillas, las gallinas, automáticamente hay un grupo de estas y estas u otras que van a acudir inmediatamente a la misma zona a buscar. No porque hubiera quedado el día anterior, lo que aquí hemos utilizado no es pienso en harina, hemos utilizado principalmente maíz partido. Es una de las cosas que entendemos que más es uno de los atrayentes que tiene, vendría a ser como la golosina. Vale, os lo dejo para que tengáis una idea de cómo hemos construido esa imagen de antes, que parece que se hace con una cosa extraña, pero no, no es así. Cosas importantes que le interesaba o que Joan quería en la presentación, puede ser engañosa por lo que voy a acabar de deciros, porque Ramón antes ha planteado muchas de las cosas que tienen que ver con auditoría y que nosotros, cuando desarrollamos el término de cuidado, lo que planteamos es el apego. Es decir, el apego se tiene que generar con el humano porque le estamos dando esas condiciones. Para ello, entendemos que es fundamental que el granjero tenga un manual desde el primer día hasta el último día, desde la entrada hasta la salida de esas gallinas, tiene que tener un manual del día a día y la semana a semana para ir facilitándoles una serie de claves que van a convertirse en rutinas y que son fundamentales para mejorar. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo conseguimos reducir, por ejemplo, un elemento que es huevo en el suelo? Hay una tendencia a que las gallinas queden guardadas en el slack. Para ello hay técnicas en las cuales se colocan unas mallas que interesan para que la gallina pueda dormir en ellas. Para nosotros, el colocar mallas es una cosa que descartamos ya hace algunos años. No hemos vuelto a probarlo en ninguno de los 16 gallineros que tenemos, porque entendemos que lo que nos interesa, lo que queremos sobre todo, es que la gallina en las primeras 3-4 noches vaya a dormir al slat. Para ello, en las primeras noches, lo que sí que estamos haciendo es ir a última hora, ya en la anochecida, en el momento más oscuro del día, entrar en el gallinero y dormir a las gallinas. ¿Cómo las vamos a dormir? Subiéndolas nosotros manualmente una a una. En la primera noche podemos tener 300, 400, pero en la tercera, cuarta noche, quinta noche, nos vamos a encontrar con que ya todas han subido al slat y en adelante van a estar durmiendo. Este es un gallinero. Aquí no sé si entiendo que lo estaréis viendo bien. Aquí estáis viendo, son las 9 de la noche, es el mes de marzo del año 21, del año pasado. Os voy a ir pasando un poco más rápido. Espero que tengáis buena calidad de la señal para poder ver el vídeo. Aquí estáis viendo cuál es el proceso. Fijaros, las primeras ya están en las líneas más elevadas del aseladero. Fijaros el pasillo, cómo el pasillo se está despoblando. Esto, quien tenga gallinas y haya visto esto, se encontrará que hay grupos de ellas que van a estar durmiendo en el slat, seguramente porque nos interesa muy mucho saber también, no cuando vinieron con 16, 17 semanas, sino en la recría, cuál fue el modo de vida que tuvieron en la recría, cómo dormían en la recría, si lo hacían en grupos, que va a ser la tendencia principal, si tuvieron algún tipo de percha en el que pudieron aprender a dormir. Y aquí hemos visto cómo en el pasillo ya no tenemos ninguna gallina. ¿Qué nos va a facilitar esto? Nos va a facilitar que al despertar la gallina esté muy, muy cerca del comedero y del bebedero y del nido, y va a dedicarse a esa primera función, y no es una gallina que ha dormido en el suelo, en la yacija, y que luego va a tener que emplearse en conquistar el lugar para comer, para beber o incluso para poner. Esto para nosotros, ya os digo, que en el tercer, cuarto, quinto día hemos conseguido que todas en la noche, cuando en estas horas ya es oscurecida, suban al lugar. ¿Vale? Para nosotros esto es una cosa que ha reducido muy, muy drásticamente la posibilidad de huevo de suelo, sobre todo en pasillo. En las esquinas de la nave, al despertar, van directamente a ese lugar. Vale, más cosas, por ejemplo, que nos interesan. Nos interesan, por ejemplo, esperar, tengo que localizar una cosa. Bueno, no encuentro una parte que quería ofreceros.
Bien, os voy a plantear, por ejemplo, con las luces. Nos peleamos mucho con las luces por el hecho de que nos interesa que la gallina, entender de la gallina cuál es la gama de colores que más le interesa. Nosotros con el tiempo hemos ido descubriendo que de los colores el que más le va a agradar va a ser ese rojo que seguimos utilizando, se sigue utilizando en la industria para colocar las lonas delante de los nidos, esa típica lona que hay de color rojo. Fijaros cómo es el plato de las tetinas para recoger las gotas del bebedero y fijaros los colores que normalmente se utilizan en los platos del comedero. La luz roja en iluminación es muy importante y hay experiencias por las cuales saturar una nave de rojo con luz roja artificial nos va a ayudar a reducir no ya el problema de picaje, que también puede ayudar a ello, pero sobre todo para que confundan determinadas heridas o gotas de sangre que hay en su cuerpo y evitar así que confundan todo el espectro de rojo que pueda haber en una nave y no entren a ello. ¿Vale? Os voy a poner el efecto que hay en una luz. Fijaros, esta es una imagen que está tomada, no sé si lo veis bien, si lo podéis apreciar, como la luz tiene parpadeos o tiene oscilaciones, ¿vale? Esto es una cosa que no habíamos valorado. Esto está grabado a cámara lenta, es decir, podemos entender que nosotros lo estamos viendo de una manera que la gallina, que tiene un espectro de absorción del tipo de luz que tiene delante, a esto, digamos, sería algo así como ponerle luces de discoteca a la gallina. Si a un epiléptico este tipo de luz o las luces típicas de bombillas giratorias de las discotecas les provocaba problemas, una gallina puede generar esto que nosotros no vemos visualmente de una manera natural digamos, por la frecuencia de nuestros ojos, una gallina sí que lo va a ver. Entonces sí que orientamos a que la gente cambie estos sistemas de pantalla y se vaya a luces de LED que van a tener, digamos, otro sistema que permita tanto regular la intensidad como el hecho de poder evitar el tener un síndrome de nerviosismo o incluso que induzca a picaje por parte de los animales. ¿Vale? Hay otra cosa que también utilizamos y que nos interesa muy mucho, que es lo que viene a ser sonidos. ¿Qué sería el uso de los sonidos? Bueno, pues hay gente que nos plantea y para diferenciarse comunica, y empresas que comunican, por ejemplo, que la música de Bach o la música de Mozart pues es muy interesante en el gallinero porque las tranquiliza mucho y porque, bueno, pues ayuda a mejorar las producciones. Nosotros sí que utilizamos sonido dentro del gallinero, pero sobre todo os puedo garantizar que lo que nos interesa que es que el granjero golpee la puerta cuando entra en el gallinero. Cuando llegamos a casa y estamos invitados, lo que nos interesa muy mucho es llamar para que nos vengan a recibir. Exactamente eso lo hacemos desde el primer día en el gallinero. Nos interesa que el granjero o la granjera, cuando se mueve dentro del gallinero, hable a las gallinas. Es una cosa que les pedimos muy encarecidamente, que les hable, que les silbe, que produzca un sonido que sea propio y que la gallina le vaya a identificar en las primeras semanas de contacto con ese humano. ¿Y qué sonidos son los que nos gusta reproducir en el gallinero? En la mitad de nuestros gallineros hay sistemas de amplificación de sonido con altavoces dentro, pero no ponemos Bach, no ponemos Mozart. Nosotros hemos innovado poniendo Radio 5, que es todo noticias, en el cual a veces se intercalan canciones, alguna música, pero nos interesa que las músicas que hubiera en el gallinero, tener claro cuáles son las frecuencias musicales que a la gallina le puede vincular con asociarlo con un animal o con un sonido que puede ser agresivo para ellas. Como todavía no entendemos exactamente cómo la gallina entiende o distingue esas frecuencias, nos interesa que sea la voz humana la que realmente esté predominando en el lugar. Y luego, ¿qué es lo que también utilizamos? Os voy a poner esto, no sé si podréis oírlo, porque estas cosas de los ordenadores, pues a veces no entiendo que estaréis oyéndolo. Este es el sonido del sinfín en vacío. También grabamos este tipo de sonidos. Grabamos este tipo de sonidos y este tipo de sonidos los reproducimos
en el gallinero. ¿Qué sentido tiene? Porque a veces nos interesa muy mucho que la gallina asocie estos sonidos que ya ella lo tiene incorporado cuando hacemos vacío de los platos, es decir, permitimos que se agote el plato del comedero para que coman los finos del pienso, y nos interesa que luego arranque para que vuelvan a cargar los platos. Recogemos ese sonido y hay momentos en los que si tenemos una emergencia fuera del gallinero y queremos que la gallina vuelva al gallinero, podemos reproducir ese sonido y podemos conseguir el efecto, digamos, de conducta aprendida, de ir a buscar la comida, a retornar al gallinero. Eso es una cosa que hemos comprobado que funciona. Eso mismo lo hemos utilizado con el sonido del halcón o de alguna rapaz que sabemos que genéticamente tienen incorporado en su cerebro y que es algo que les pone la alerta y escapan, huyen o se arrinconan, se amontonan. Alguna vez también hemos probado y nos ha funcionado cuando estamos en parques donde tenemos en el territorio, porque son cepas, son zonas de protección de rapaces. Nos ha interesado estar dentro del parque, conseguir que la gallina conseguir atraerla, y nos ha permitido que la gallina, reproduciendo ese sonido en el parque, estando nosotros, la gallina acaba vinculando no solamente a la rapaz, al depredador, sino a nosotros ese sonido, y hemos visto y hemos conseguido que la gallina elimine el estrés de ese sonido siempre que está vinculado con nuestra presencia. ¿Vale? Más cosas. Por ejemplo, os voy a poner aquí unas imágenes, que son unas imágenes, como veis aquí hay un separador. Este es un separador que hemos tenido que colocar porque tenemos esa tendencia de la gallina de ir desplazándose de nido a nido hasta buscar y conseguir un nido vacío para poder colocar su huevo. Bueno, esa tendencia de ir al final de los nidos o al principio de los nidos, amontonarse dentro y conseguir, bueno, el efecto es amontonamientos y asfixias. Para poder quitar ese efecto, como veis, lo que colocamos son unos tableros que parten del nido y avanzan hacia el comedero, como veis, y lo que conseguimos así es unos separadores. Esos separadores lo que van a permitir es que la gallina no tenga esa tendencia, ese comportamiento a seguir, a ser seguidista, a continuar con el grupo, buscando un lugar donde va a estar lleno de animales y que no nos interesa que lleguen a amontonarse y asfixiarse. Este separador temporal, hasta que conseguimos, y en este caso, como veis, hay una separación de un nido simplemente. Luego podemos separarlo y generar como un acordeón, y nos va a interesar ir desplazándolo, y en lugar de entre nido y nido, entre dos nidos y dos nidos, entre tres y tres, y vamos así acostumbrando o entrenando a la gallina para que vaya utilizando otros lugares, otros nidos que por corrientes de aire, por luz, por lo que fuera, no le están interesando. Aquí podéis ver este pequeño, que es un detalle, pero que nos ha ayudado en muchos casos. Otra cosa que nos sirve de entender ese elemento que decía de apego, el apego que tenemos que generar con el animal. Bueno, nos interesa mucho que el apego sea muy importante con el humano, porque cuando en las primeras entradas en el gallinero nosotros nos desplazamos por el pasillo o nos desplazamos por el slat junto al nido, al principio la gallina va a escapar, pero como os planteaba Ramón, uno de los elementos es poder medir la sociabilidad de la gallina, el comportamiento social que tiene respecto del humano. Nos interesa que se transforme esa huida del humano en las primeras semanas a que poco a poco el animal esté habituado a nosotros y nos siga. Y lo que vamos a conseguir normalmente es esto, que nos siga. ¿Qué es lo que va a suceder cuando conseguimos ver o comprobar que hay una parte del nidal que no están ocupando? Bueno, si ya hemos establecido el apego con el animal, nos vamos a ubicar cuando caminamos por el slat junto a esos nidos que están vacíos todavía, que no están ocupando con suficiencia, nos ubicamos ahí, paramos, esperamos y vamos a ir comprobando. Eso os puedo decir que lo hemos visto en el 90% de los casos. Comprobamos cómo la gallina, estando junto a nosotros, habiendo conseguido ese apego, el animal va a empezar a entrar en esos nidos inmediatamente. Claro, no vamos a estar el 100% de la mañana
empleados únicamente en que nos acompañe y que nosotros la acompañemos a buscar los sitios, los nidos vacíos. Bueno, es muy fácil. Lo que hacemos es sustituirlo con maniquís vestidos con el mismo color de nuestra ropa, con el mismo tipo de mono que utilizamos dentro de la nave, y vamos a colgar ese maniquí, y cada vez que entremos en la nave no solamente vamos a hablar con el maniquí, hablamos, como os decía cuando entramos, sino que además lo que pedimos es acompañar ese maniquí desplazándolo dentro de la nave, normalmente colgado en el cable que soporta el bebedero o el comedero, y lo vamos desplazando hacia zonas donde estamos detectando que no hay una entrada suficiente al nidal. Hemos conseguido que problemas de este tipo, de amontonamiento y asfixia en nidales, se corrijan con este tipo de herramientas. Más cosas que podrían ser de interés. Un momento. Os voy a colocar. Aquí estaréis viendo, ahora estáis viendo cómo por la derecha está entrando Mónica, que es la compañera que trabaja en este gallinero. Esto es del año 2020, ¿vale? Ahora vais a ver cuál es el efecto de su entrada en el parque. Fijaros, ella únicamente, aunque no lo estéis oyendo, ella únicamente lo que está haciendo es hablándoles. Fijaros, si tuviéramos una auditoría externa de bienestar animal, si pudiéramos medir con un cronómetro, fijaros el apego que han demostrado con el trabajador que habitualmente les atiende dentro del gallinero. Fijaros, ahora va a ir paseando por el parque y va a conseguir esa estela que le acompaña. Bueno, este efecto que hemos visto en el parque es un efecto que tiene que ver con lo que os planteaba a la hora de buscar ese trabajo de acercamiento de gallinas a zonas del nido donde no está llegando. Vale, en esto hay cosas que tienen que ver con lo que os explicaba Ramón también, de lo que en muchos casos surge por problemas de comportamiento y que tienen que ver. Esperar un momento, perdonad, estoy intentando recuperar. Y que tienen que ver con el hecho de cómo aprendemos de su manera de vernos, de entendernos, y con la manera en que nosotros nos desenvolvemos dentro del gallinero. Os decía antes que es fundamental, entendemos que es fundamental que la gente tenga un manual desde el primer día hasta el último día. Los 2 primeros meses de trabajo son los fundamentales para incorporar este tipo de cuidados que generen apego con el humano. El hecho de entender cómo podemos, ese tipo de herramientas que os decía, de reproducir sonidos dentro de la nave, que sean tanto para reconducir conductas como para dar señales de alerta, que no siempre tienen que ser en negativo, a veces las vamos a utilizar en positivo. Y el hecho de utilizar pues esas llamadas de entrada, esa manera de hablarle, de trabajar con ellas, bueno, pues entendemos que son cosas que nos tienen que ayudar a mejorar las producciones. Y hoy ya son 7:15, para no quitaros mucho tiempo a preguntas, lo dejo ahí y luego podemos ampliar o valorar cosas que pueden quedar en el tintero. Entonces, espero vuestras preguntas.